Reading from the book of the prophet Zephaniah. Lectura del Then I will libro change and purify de Sofonías. the lips of the people. Hoy los cambiaré y purificaré los labios del pueblo para que todos puedan llamar al nombre del Señor para servirlo From beyond the con un rivers of solo Ethiopia, asentimiento, and as far de los ríos as de the recesses Etiopía of the north, hasta los confines they del shall bring me norte. offerings. Han de presentarme Shout for joy, ofrendas. daughter Zion. Grita de alegría, Holy, O Israel. hija de Sión. Be Canta, glad and exult Israel. with all your heart, Alégrate O daughter y exúltate con todo tu corazón, hija Jerusalén. El Señor ha retirado la sentencia de ti. Ha derrotado a tus enemigos. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ustedes. to fear. No habrá más que temer. En ese día se le dirá a Jerusalén: no temas, oh Sión, no te desalientes. El Señor tu Dios está en medio de ustedes. Tu Salvador se regocijará sobre ti con gran alegría y te renovará en su amor. Cantará de alegría por ti como quien canta en un banquete. All the nations shall come and worship you, O Lord. Todas las naciones te bendecirán, Señor. Todas las naciones te bendecirán, Incline your Señor. ear, O Lord. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Keep my Protege life mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo, que confía You en are ti. my God. Tú eres mi Dios. Have mercy on me, Piedad de mí, Señor, for to you que a I ti te call, estoy llamando todo el día. gladden the soul. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Señor, tú eres bueno y clemente, y rico en misericordia. For you, O Porque Lord, tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende la voz de mi súplica. Señor, eres bueno y clemente, y rico en misericordia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Go and teach all nations. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, dice el Señor. Estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. gloria tibi, Domine. The 11 disciples En aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. go therefore, Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, baptizing them bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Domini. Lascivi Christe. St. Francis Xavier
San Francisco Javier es uno de los co-santos patrones de las misiones, junto con Santa Teresa de Lisieux, quien nunca abandonó su convento, pero era como la especie de batería que mantenía el poder de la oración. No una parte móvil, sino una parte igualmente necesaria para los misioneros con sus oraciones. No obstante, San Francisco Javier claramente fue el santo patrón de las misiones, quien era puramente una parte móvil. Él siempre estaba en movimiento. Él no planeaba ser misionero, no sentía esa vocación. Sentía vocación para tener una vida rica y cómoda. Y después de haber sido educado en casa, en la casa de la familia Javier, en el norte de España, un hogar que fue destruido en una guerra porque su familia se puso del lado de los franceses y perdieron, mientras que la familia Loyola estuvo del lado de los españoles y ganaron. Pero fue educado en su hogar y a los 19 años fue a la Universidad de París y estudió con un joven pastor quien era brillante, Peter Fabre. Y después de 4 años se les unió Ignacio de Loyola, un laico quien buscaba ser ordenado y quien también insistía en permanecer fuera de España, porque la Inquisición lo arrestaba frecuentemente, así que pensó que le iría mejor en Francia. Estudió pues con ellos y en particular durante una época en la que Pedro Fabre había regresado a casa, a Saboya, y únicamente estaban San Francisco Javier y San Ignacio de Loyola, los dos vascos, cuyas familias habían estado en lados opuestos de una gran guerra, pero ahora en una habitación, juntos. Y San Ignacio simplemente le dijo a San Francisco: ¿de qué sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma inmortal? ¿De qué sirve? No puedes comprar tu entrada al cielo con cosas materiales. De hecho, no puedes encontrar el significado de la vida. Puedes intentar. Algunas personas tratan de decir: voy a tratar de acaparar el número mayor de cosas, más que cualquier otra persona. Pero al final, ¿qué es lo que tienen? San Ignacio le dijo eso muy claramente. Así que San Francisco Javier realizó los ejercicios espirituales y decidió que ya no iba a ser aquel que sacrificara su vocación, no iba a dedicarse ya más a ser una persona acaudalada, una vida cómoda, tal vez llegar a obispo, una vida cómoda, a diferencia de hoy en día, cuando los obispos tienen una vida algo trabajosa. En aquella época vivían de manera cómoda. En cambio, decidió permitir a Dios que le ofrezca dirección en su vida. Y el Señor Dios debía ser aquel que le diera la vocación. Quienes habían de seguir San Ignacio y los otros compañeros de San Ignacio fueron a Italia con la intención de ir a Tierra Santa. Querían ir a Tierra Santa, la cual estaba bajo el poder de los turcos, para predicar y ser mártires. No esperaban que la comunidad durara mucho tiempo. Pero sin embargo había una guerra entre los turcos y los venecianos y no podían obtener una nave. Así que le dijeron al Papa: ¿qué desea que hagamos? Y él tuvo un número de encargos, el primero de los cuales fue el rey Juan de Portugal. Quería 2 misioneros que fueran a las Indias. Un sacerdote, el padre Bobadilla, fue elegido para ir, pero se enfermó. Así que Francisco Javier fue en su lugar.
Y Hey, Father Rodriguez, él y su compañero, el padre Rodríguez, fueron a Lisboa y el rey he said, "I don't estuvo want tan all of you. impresionado con ellos que les dijo, no quiero que ustedes dos vayan, mejor quédense aquí y ayúdenme a fundar una escuela. Así que lo hicieron. Únicamente Francisco Javier viajó. About traveling. Ahora consideren cómo era viajar en los años 1540, 1541 me parece que fue, de Lisboa to India. por barco hasta la India. Through the doldrums. Tenía que Doldrums pasar are a feeling you have on a hot day. Doldrums por los are mares a phenomenon of weather tranquilos. where the wind stops. And Es una, you're regi- una región, hot. es un fenómeno meteorológico en donde no hay viento en el océano y las naves no se pueden mover y hace mucho calor. Finalmente pasaron por esa región y llegaron a Mozambique, donde tuvo que pasar unos meses. Y utilizó ese tiempo como oportunidad para evangelizar a los marineros que estaban esperando ahí, esperando una nave para ir a la India. Y después, cuando llegó a la India, fue a diferentes lugares, fue a Goa, y también subió hasta los estados del Golfo, He Bahrein, went to Sri Lanka. fue a Sri Lanka He went to the Molucca Islands, y fue a las Islas Malucas, towards Indonesia today. las cuales son And then he parte went del on- área de Indonesia hoy en día. It was there that he met a Y fue Japanese entonces Christian. que conoció a un cristiano japonés He y wanted to see where are more of these people. quedó tan impresionado que quería ver dónde había más personas como él. Así que fue hasta Japón con And ese did cristiano everything he could to begin e hizo to- todo lo posible para empezar a evangelizarlos. Finalmente se enteró, esta es una de las cosas que pasa cuando uno es misionero. Missionaries Los come misioneros from culture provienen de sus propias culturas. to Tienen adapt que to the local culture. aprender a adaptarse a la And cultura he went local to a de great cada lugar. variety of culture. Y él pasó por India una gran is variedad de not diferentes one culturas. culture. La India es nada más, no es una sola cultura. Tiene muchos idiomas, muchas sociedades, muchas culturas y aprendió a adaptarse a cada una. Y cuando fue a Japón, nadie le prestaba atención. In India, Si they se respect that. vestía de forma humilde. En India respetaban eso, pero en So Japón then he dressed no, as if he no were era así. a Así que nobleman. He had the right to se vestía como si fuera príncipe. De hecho, él venía de la nobleza, así que tenía el derecho a vestirse de esa forma. Y luego el shogun lo recibió y le dijo, sí, seguro, be able to preach the gospel here. puedes predicar el evangelio aquí. I give them my permission to become Si Christians. ellos quieren Whereas before, incorporarse, les doy permiso para que se conviertan al cristianismo. we think that En tanto que antes de eso, ni siquiera le hacían caso. Creo que ni siquiera eran capaces de reconocer que el mismo hombre que los había visitado meses antes, mal vestido, era el mismo que que les había presentado más adelante, vestido como príncipe. Pero si eso es lo que era necesario para poder predicar el Evangelio, pues eso es lo que había que hacer. Y otros misioneros siguieron su ejemplo. Hay que entender la cultura, ver los valores que ya son parte de Cristo y predicar el Evangelio a ellos. Bien, ahora, esto es muy importante en nuestra propia época, porque el fervor misionero ha disminuido entre muchos católicos. Muy fácil, muchas personas dicen, oh, la gente de buena voluntad, la gente que inocentemente no son cristianos porque nacieron así, Cristo los salvará. Vamos a dejarlos en paz. Pero eso no es lo que dijo Jesús. Por seguro, si una persona sin responsabilidad alguna nunca ha escuchado el Evangelio, el Señor ha de encargarse de esa persona, concediéndole gracias, porque así como escribió San Pablo en la primera Timoteo 2, versículo 4, el Señor desea que todos los hombres sean salvados y encontrará alguna forma de lograrlo. Y en los años 50 hemos visto que la hermana Edith y otras hermanas nos han enseñado que Dios ha de concedernos suficiente gracia para la salvación a cada individuo, de alguna forma u otra. Pero ese es, como decir, el plan B,
El plan A es lo que Jesús dice aquí en el Evangelio. Go therefore and make Vayan pues y hagan discípulos de todos los pueblos, baptizing them. bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And this is a double task. Y esta es una tarea doble. We must Por un lado, understand debemos their entender culture. We la should cultura try de to ellos, learn their language. debemos tratar de aprender el idioma de ellos, entender lo que significan las cosas en una cultura. Por ejemplo, el día de hoy nos ponemos blanco para celebrar porque en las naciones occidentales el blanco es un símbolo de pureza y alegría, pero en algunas partes de Asia el blanco es símbolo de luto y dolor, así que eso no funciona por allá, en tanto que el rojo es el color de las bendiciones. Así que hay que saber lo que está sucediendo en cada cultura y poder comunicarlo en sus idiomas y sus costumbres. Pero al mismo tiempo también debemos darnos cuenta que no se trata solamente de ser un turista que va a otra cultura para aprender de sus costumbres, etc. No se trata de piezas de museo. Son seres humanos quienes tienen los mismos problemas de pecado original como cualquier otra persona en el mundo. Tienen las mismas dificultades de pecados en sí. Tienen los mismos tipos de deseos desordenados que otras personas y necesitan a Jesucristo para el perdón de los pecados que cometan. Necesitan reconciliación con Dios a través de Cristo, quien murió en la cruz por ellos. Necesitan las gracias que Cristo ganó para ellos por el don del Espíritu Santo, para poder ser capaces de realizar el bien que Dios quiere que realicen, porque todos somos débiles. Ellos también son débiles en otras culturas y necesitan saber que hay una gracia, que Cristo desciende sobre nosotros para fortalecernos, para poder hacer aquello que es bueno. Hay una sabiduría en el Evangelio de Cristo que necesitan aprender, que ha de purificar la cultura de ellos y elevar su cultura. No se trata de destruir su cultura. La gente a veces también cree que los misioneros han ido ahí solamente para mantener a los poderes imperiales. No es así. En el caso de San Francisco Javier, él fue ahí y criticaba al poder imperial de Portugal. Él convenció al rey, le dijo: tú serás juzgado por Cristo por el mal gobierno de tus funcionarios en las colonias. Y le dijo: tienes que hacer que se porten bien. Yo no puedo, yo soy solamente un sacerdote, pero tú eres el jefe de ellos. Tú has de hacerles responsables por los robos y los malos tratos y el mal ejemplo que llevan a cabo. Pero él también utilizó la oportunidad no solamente para seguirlos, sino para ir más allá que ellos, más lejos que ellos, para llevar el Evangelio, porque la meta de él no era impartir, sino lograr la conversión de la gente al cristianismo, para salvar sus almas, para evitar que fueran al infierno. Incluso escribió una carta a los jesuitas pidiendo que mandaran a estudiantes de la Universidad de París. Dijo: tengo ganas de llorar como loco. Tengo ganas de gritarles, diciéndoles: ¿de qué les sirve todo ese conocimiento si no tienen ningún amor? Si ustedes están ahí sentados cómodamente con todo lo que saben y hay todas esas almas que van a ser condenadas porque ustedes no le predican el Evangelio, ¿qué va a pasar? Es importante, pues, para nosotros recordar esto, porque nosotros también hemos sido llamados a una nueva evangelización en nuestra sociedad. Los papas, el Beato Pablo VI, San Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco, todos nos han estado diciendo: tenemos que evangelizar. Algunas personas contestan diciendo:
Bueno, San Francisco de Asís dijo que siempre hemos de predicar el Evangelio, pero solamente usar palabras cuando sea necesario. St. Francis never said that. San Francisco nunca dijo eso. I don't know where they got that from. No sé de dónde sacaron eso, St. Francis, pero no fue San Francisco de or Asís, St. Francis Xavier. ni San Francisco Javier tampoco. I don't know if they're making that up. or No sé si lo han inventado o de dónde lo sacaron. Yo le he preguntado a los franciscanos si St. Francis of Assisi. And, puede, you know, that none of them have ever seen ninguno de ellos jamás ha visto eso en ningún lado. it. To the contrary, let me know. But Si alguien lo encuentra, que me avisen. we can't use that as Pero no podemos utilizar eso como excusa para no evangelizar directamente. and as St. Francis of Xavier Y San Francisco Javier lo dejó muy claro. is great. La mies es abundante, People responding when I was on vacation last week. pero hay mucha gente que no acude. El año pasado yo me encontraba de vacaciones y uno de los puntos altos fue visitar un par de prisiones en Texas y conocer There are a couple a los reos. Había como 200 reos en cada prisión que había sido evangelizado por un grupo de rancheros. These aren't highly educated. No se trata de teólogos, These are guys Edu- who sino de round up cattle, hombres que se dedican a criar ganado, venderlo en el mercado y hacer todo el tipo de cosas que hace un ranchero. guys who go into those Son and señores que van a esas prisiones, inmates sienten gran amor por esos reos, start off well. They didn't start son off personas well. que no, And they had a lot of resistance and cold. al principio no tuvieron mucho éxito, recibieron mucha indiferencia, And then kept coming. pero ellos insistieron, siguieron regresando todas las semanas, ofrecían retiros, lo siguen haciendo hasta el día de hoy. They also preached Y al hacer eso también predicaban el Evangelio y les decían, tienen que arrepentirse. the living stations. Utilizaban teatro, Stations. And this tenían las estaciones de la cruz because they've been beaten in jail like y Jesus. lograron convencer a estas personas que han sufrido en la cárcel, al igual que Jesucristo sufrió en la cárcel. See, Podían identificarse con Él, podían ver algo con lo cual identificarse. found things. Y fue una de las cosas más profundas 25 entrar a una prisión. all in the neat rows, sing a rosary Cientos de hombres sentados on each en el comedor, en silencio, rezando el rosario, meditando sobre cada misterio, cantando himnos a la Virgen, preparándose para la Santa Misa, thing that all of us need. para la confesión. Where is the mission? Esto es algo que todos debemos Wouldn't shut buscar hacer. and sail ¿Dónde hay las oportunidades de llevar a cabo una misión? No siempre tenemos que viajar al extranjero. A menudo podemos hacerlo donde vivimos. inner city, Vayan a las prisiones, to schools, vayan a los centros urbanos, vayan a las escuelas que necesiten ayuda, vayan a las parroquias y lleven a cabo esta evangelización. many Catholics Vayan de puerta en puerta, como están haciendo muchos católicos hoy en día. find out the Catholics La gente kind of surprised. cree que son testigos de Jehová, pero se sorprenden cuando se enteran que son católicos. Pero no deberían sorprenderse, Great evangelists. pues de esta manera, en nuestra época también seremos grandes evangelizadores, siguiendo el ejemplo de San Francisco Javier. No necesariamente hay que viajar a India o a Japón. La cosa es llegar al cielo, que es lo más importante.